Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Estanislao Maldonado, soy profesor de econometría del Tecnológico de Monterrey y lo que vamos a hacer en esta sesión es una introducción a Stata, va a ser el paquete estadístico con el que vamos a trabajar en este curso. Para participar en esta sesión hay tres archivos que es importante que ustedes tengan a la mano. En primer lugar, hay un archivo en PDF que se llama Revisión de Stata, en donde tenemos una guía acerca de todas las actividades que vamos a hacer ahora. Entonces, la guía va a funcionar como una suerte de manual en donde vamos a incluir la mayor parte de las cosas que vamos a cubrir. Hoy hay una base de datos que tiene el nombre Maldonado 2024.dta. Ese es un archivo de Stata que contiene los datos de un estudio que publiqué el año pasado, que contiene la evaluación de impacto de un programa de empoderamiento femenino que se llama Transfórmate a ti mujer. Y además hay un archivo que se llama revisión stata.do, que es un archivo en donde van a estar incluidas todas las instrucciones que están en la guía y que vamos a utilizar en esta sesión. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es precisamente la ventana con la que ustedes se van a encontrar una vez que abran Stata. Van a ver que hay cinco ventanas importantes. En primer lugar tenemos esta ventana de comandos en donde vamos a poner las instrucciones que queremos que Stata ejecute. En la parte superior vamos a tener la ventana de resultados, que es esta de aquí. Aquí se van a reportar, como su nombre le dicen, los resultados de las interacciones que le planteemos a Stata. Aquí en la parte izquierda vamos a tener el historial. Aquí Stata va a guardar todas las instrucciones que hemos utilizado, de modo que podamos reutilizarlas en caso de ser es el interés. En la parte superior está la ventana de variables. Cuando uno cargue la base de datos con la que va a trabajar, aquí se van a presentar todas las variables disponibles en la base de datos. Y finalmente tenemos la ventana de propiedades, en donde para cada variable van a aparecer sus propiedades. Eso incluye el nombre, la etiqueta, el tipo de archivo, el formato, etcétera, etcétera. Ok, entonces ese es el escenario con el que comúnmente vamos a empezar en esta. Ok, entonces para hacer esto de manera más sencilla, lo recomendable es tener un archivo en donde estén las instrucciones. Entonces lo que vamos a hacer primero es abrir lo que vamos a llamar el do file. Entonces en esta parte de aquí vamos a poder abrir un do file. Entonces vamos a hacerlo. Entonces simplemente seleccionamos y automáticamente se va a abrir el do file. Y en este do file vamos a poder escribir las instrucciones para Stata, ¿no? Entonces acá le puedes poner un nombre. Entonces, sesión 1 Stata. Aquí, cuando pones el asterisco adelante, puedes escribir cualquier cosa que te parezca útil, información relevante sobre las variables o de los procedimientos que has realizado. Entonces podemos, por ejemplo, decirle Stata, este es un comando cualquiera que se llama summarize, y le vamos a poner el nombre
variable 1. Entonces, cuando le ponemos esta instrucción, Stata va a proveer estadísticas resumen de la variable 1 y así sucesivamente. Acá vamos a ir entrando a eso poco a poco. Lo importante que vamos a decir en esta parte es que cada vez que empiecen una sesión de Stata, lo recomendable es abrir el archivo do, en donde ustedes van a ir registrando las instrucciones y tareas que quieren que Stata ejecute. Vamos a volver sobre eso. Yo ya tengo el archivo hecho con todas las instrucciones. Entonces esto es como luce un do file. Este es el archivo que les había mencionado, revisión de stata.do, que está disponible en el entorno virtual del curso. Y entonces acá están todas las instrucciones, están en la guía. La guía de Stata, ya les había mencionado también, está cargada en el entorno virtual del curso. Entonces esta es la guía en donde está de manera detallada todas las instrucciones que vamos a cubrir en este video corto. Entonces aquí está todo el detalle para que ustedes puedan trabajar con el archivo y familiarizarse con Stata. Vamos a utilizar la versión de Stata 19, que es la última que acaba de ser lanzada en abril de este año. Entonces esta está disponible en el caso del TEC. Como estudiantes ustedes van a tener acceso a una licencia, entonces asegúrense de instalarla lo más pronto posible, en la medida de que vamos a utilizar Stata durante las sesiones del curso. Ok, hablemos un poquito de los datos que vamos a utilizar. Yo les había mencionado que viene de un estudio que publiqué el año anterior, y ese estudio lo que hace es evaluar el impacto de un programa de empoderamiento femenino en el Caribe colombiano que se llama Transfórmate a ti Mujer, que se implementó en un estado en Colombia que se llama Atlántico. Y como varios programas de empoderamiento femenino, lo que tiene esta intervención es que combina varios componentes. Hay elementos de capacitación, hay elementos de habilidades blandas, hay entrega de activos, etcétera, etcétera. Entonces, si están interesados en darse una idea de los resultados de esa evaluación, pueden leer el paper. Yo voy a utilizar una muestra de esa base de datos para ilustrar el uso de Stata con los propósitos que vamos a ver en el curso. Ok, entonces acá está la base de datos. Si quieren la base original, la pueden conseguir en este link. Ok. Bueno, entonces ya esta guía la vamos a ir, la van a tener ustedes para desarrollar. Aquí hay mucho más detalle de lo que yo voy a cubrir en esta sesión. Entonces, tomen este recurso como un material de apoyo para que se familiaricen con Stata. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir Stata. Déjenme descartar este archivo que no lo vamos a utilizar. Entonces yo ya tengo esto escrito, obviamente, y vamos a ir avanzando por partes. Como les había mencionado, lo recomendable es siempre que cada vez que ustedes empiecen una sesión en Stata, preparen un do file en donde puedan llevar registro de todas las tareas que le pidieron al programa. Ok, entonces vamos a empezar con lo más básico, que es la tarea de abrir una base de datos. Aquí hay dos formas de hacerlo. La forma directa es poner la ruta de donde está el archivo que quieren utilizar. Entonces, en mi caso, ya lo había mencionado, es esta base de datos que se llama Maldonado 2024 DTA.
y que está en esta ruta, ¿no? Obviamente ustedes van a ajustar esto dependiendo de dónde pongan estos archivos en su computadora. Entonces una forma de hacerlo es abrir directamente. Si yo quiero cargar una base de datos, tengo que decir al stata, tengo que utilizar el comando stata use y luego le pongo la opción clear. Entonces pongo use, el nombre del directorio y el archivo y pongo la opción clear. ¿Por qué es importante la opción clear? La opción clear lo que va a hacer es, si tú tienes una base de datos previamente cargada, va a borrar esa base de datos. Entonces lo recomendable siempre es utilizar el comando use con la opción clear para borrar cualquier base de datos que tengan ustedes cargadas. Entonces esa es una primera opción. La otra opción es que ustedes lo hagan paso a paso. Primero lo que pueden hacer es cambiar el directorio en donde están ubicando los datos. Qué sé yo, imagínense que su carpeta es econometría 1 y generan otra carpeta que es stata y una carpeta adicional que diga sesión 1. Bueno, entonces ustedes los pueden poner ahí. Lo que le tienen que decir al stata es que use el comando, tú le vas a poner el comando cd, que significa cambiar directorio. Entonces cuando tú pones cd, lo que va a hacer stata es poner la sesión en este directorio. Y luego, una vez que ya cambiaste de directorio, le dices simplemente usar el nombre del archivo con la extensión DTA, que es la extensión para los archivos que son de Stata, y la opción Key. Bueno, cualquiera de estas dos estará bien. ¿Cómo viene por default? Entonces ustedes van a notar que por default Stata te va a poner algo como el estilo, ¿no? Vamos a ver, perdón. Acá. Ok, entonces van a ver que tienen algo como esto de acá. Entonces, en mi caso es C users smart. Bueno, entonces lo que voy a hacer es cambiar el directorio como habíamos dicho ya. Entonces voy a usar la segunda opción. Entonces vamos a poner cd y vamos a poner esta dirección y vamos a ver que inmediatamente Stata te va a cambiar el directorio. ¿Ves? Ahora está en el directorio que le he dicho que esté, ¿no? Si use smart, tararara. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que luego tú vas a poder hacer todas las tareas y todo va a ser guardado en esa carpeta. ¿Ok? Para propósitos pedagógicos nos sirve, pero bueno, imagínate que estás trabajando en un proyecto más complejo, en donde tienes que extraer bases de datos de distintas carpetas. Entonces, en ese escenario sí es útil poner la dirección completa en cada una de las tareas. Pero para lo que nos proponemos en este caso, no va a ser tan central. Ok. Entonces, ya hicimos eso, regresamos a Stata y lo que vamos a decirle ahora es que cargue la base de datos Maldonado 2024 DTA. Entonces, ¿cómo funciona esto? Creo que no lo mencioné. Lo que uno hace si quiere correr una parte del código es seleccionarlo y luego van a ver aquí en esta parte superior que dice Execute Selection. Entonces, si pinchamos aquí, lo que va a hacer Stata es correr esa línea del código. Entonces, corremos y vamos a ver que ya tenemos la base de datos cargada. Entonces, acá tenemos todas las variables que están incluidas en la base de datos del estudio que les mencioné. Ok. Entonces, con eso ya tenemos la base de datos cargada. Hay muchas formas de cargar datos en Stata. Por temas de tiempo no nos vamos a meter en ese detalle, pero por ejemplo uno puede utilizar el comando import delimited y puedes cargar archivos con el formato CSV. También se pueden cargar archivos en Excel, en formato DBF. Hay varias opciones. En el comando
de ayuda de Stata ustedes van a encontrar esas soluciones. Lo que también pueden hacer en Stata es guardar la base de datos con un nombre distinto. Por ejemplo, si yo quiero guardar esta base de datos, pero le quiero poner un nombre distinto, entonces le voy a poner a esta base de datos TTM subset DTA. Entonces simplemente le estoy diciendo al Stata guárdalo. Para eso utilizo el comando save y con la opción replace. ¿Por qué me sirve esta opción replace? Bueno, la ventaja de replace es que te permite, si uno está corriendo un archivo varias veces, poder escribir el nombre del archivo sobre un archivo preexistente. Para algunas cosas va a ser útil, para otras cosas probablemente no. Pero bueno, eso va a depender de la tarea que ustedes quieran abordar. Ok. Ahora, si quieren salir Stata, pueden utilizar simplemente el comando exit con la opción clear, es decir, que también va a borrar las bases de datos que estén cargadas previamente. Ok. Entonces, hasta ahora simplemente estamos viendo cómo cargar una base de datos y guardarla, cambiarle de nombre. Como uno es nuevo en Stata, probablemente tenga muchas dudas respecto a cómo conseguir información para hacer ciertas cosas. Entonces Stata tiene para eso un comando que se llama el comando help. Y ahí uno puede poner el nombre, usar este comando help y adjuntar el nombre del programa o al aspecto que quieren tomar en cuenta o quieren conseguir más información. Por ejemplo, imagínate que queremos saber un poco más sobre el comando regress. ¿Cuál es la ventaja o qué es lo que hace el comando regress? Lo vamos a estudiar sobre el final de la sesión. Es un comando que te permite hacer regresiones lineales. Ok. Entonces, ¿cómo sale esto si le pedimos al Stata que nos dé ayuda con ese comando? Entonces ponemos help regress. Lo podemos escribir en la ventana de comandos o podemos correr directamente eso desde el do file. Si es desde el do file, simplemente seleccionamos la línea de comandos que queremos correr y luego ponemos execute selection, como les estoy indicando. O probablemente para varias tareas en el camino sea lo más útil escribirlo directamente en el comando, en la ventana de comandos. Entonces podemos poner aquí directamente help regress y entonces Stata nos va a generar esta ventana. Y acá nos va a dar la ayuda del comando regress. Entonces linear regression, y acá te dice cómo usas la estructura, cuál es la estructura para utilizar el comando. Acá te dice, acá tiene que ir la variable dependiente, luego van a ir las variables independientes, luego hay opciones if, si queremos restringir la muestra en alguna dimensión, luego in, si es que uno quiere concentrarse en cierta parte de la muestra, es decir, no en términos de variables, que para eso utilizaríamos el comando if, sino en términos de qué grupo de observaciones. Luego está la opción weight, que es donde uno va a poner los factores de expansión si estás trabajando con una muestra. Entonces, si hay factores de expansión, le incluimos ahí en la opción weight. Y luego hay un montón de detalle que uno vamos a ir explorando poco a poco. Por ejemplo, si queremos que el modelo no tenga constante, si vamos a utilizar algún tipo de errores estándar, vamos a hablar de eso sobre el final de la sesión. Luego el reporte, si va a ser al 95, 90 o 99 de confianza, etcétera, etcétera. Varias opciones disponibles. Entonces acá esto va a ser muy útil
para las tareas que van a ir viendo, para saber exactamente qué es lo que hace Stata cada vez que ustedes presionan o seleccionan o utilizan el comando regresión. Aquí al final aparecen algunos ejemplos que pueden guiarlos a la hora de implementar el comando. Stata tiene videos con ejemplos de cómo correr estas regresiones. Entonces ustedes seleccionan, por ejemplo, este de aquí, regresión lineal simple en Stata, y los va a mandar a un video en YouTube. Le voy a vamos a no poner sonido para no, pero acá va a haber un video de cómo pueden utilizar esto en Stata. Ok. Bueno, y así hay un montón de videos que Stata tiene para los diversos comandos que ustedes potencialmente pueden sacar ventaja. Además de estos videos, Stata también tiene manuales muy detallados para cada uno de sus comandos. Entonces este es para el caso del comando regresión, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿qué tienes acá? Bueno, descripción de... Déjeme expandir esto un poquito más. No sé por qué está un poco lento. Bueno, es que son archivos relativamente grandes. Ok. Bueno, entonces acá está... Pueden encontrar información sobre el uso del comando, el detalle, eso ya lo habíamos visto previamente en el comando, con el comando help, pero acá está mucho más detallado qué es lo que hace Stata en cada uno de esos escenarios, cuáles son las opciones, por ejemplo en el caso del tratamiento de los errores estándar, la literatura técnica que sustenta el uso de cada una de estas opciones. Y hacia el final uno puede encontrar ejemplos que vienen de libros que uno puede utilizar también para darse una idea más detallada acerca del uso del comando, cómo interpretar, cómo cambian con la variable dependiente, cómo se obtienen los coeficientes, etcétera, etcétera. Y luego hay una parte que le llama Stata ecuaciones y fórmulas. Están un poquito hacia el final. Como pueden ver, es bastante detallado. Sí, mucho más detallado de lo que probablemente uno necesite, pero bueno. Ok, entonces acá van a ver hacia el final una discusión un poco más técnica que va a estar en esta sección de métodos y fórmulas. Entonces acá va a estar toda la derivación del estimador, por ejemplo, y cualquier detalle estadístico o econométrico que sea relevante para el comando que van a utilizar. Ok, entonces en resumen, Stata contiene un montón de información detallada acerca del uso de estos comandos. Ok, entonces volvamos al do file. Entonces todo esto fue simplemente utilizando el help de Stata. Ahora, estas opciones tienen que ver exclusivamente con los comandos oficiales de Stata. Muchas veces hay procedimientos nuevos que uno no conoce en detalle y entonces en ese contexto podría ser útil utilizar el comando search. ¿Qué es lo que hace el comando search? Lo que va a hacer es identificar, por ejemplo, qué
qué recursos hay disponibles que estén asociados con alguna palabra de búsqueda. En este caso, por ejemplo, yo he puesto OLS, que es el nombre en inglés de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, si seleccionamos Search OLS, ¿qué va a salir? Bueno, Stata te va a dar todo lo que tenga que ver con mínimos cuadrados ordinarios, que está incluido en los archivos originales, digamos, en los códigos, en los comandos que fueron generados en Stata por el mismo programa, pero también hay muchas personas que contribuyen con comandos para implementar procedimientos estadísticos y econométricos que no forman parte oficial de Stata. Entonces, yo, por ejemplo, me invento un procedimiento econométrico y como quiero que la gente lo use, entonces me creo mi propio comando en Stata y permito que la gente lo pueda utilizar. Entonces, cuelgo y entonces la gente va a poder barajarse ese comando y poder instalarlo en Stata y usarlo. Bueno, entonces eso, si eso ocurre, entonces en algún lado Stata va a tratar de registrarlo, ya sea en términos de algún blog de Stata, que incluye también mucha información acerca de procedimientos, o de artículos que se escriben y han sido publicados en el Stata Journal. Es una revista que tiene el mismo Stata, en donde las personas que contribuyen con procedimientos que pueden ser implementados en Stata escriben artículos discutiendo, comentando estos resultados, estos trabajos adicionales que no forman parte de la versión oficial de Stata. Ok, entonces como pueden ver, yo puse regresión y aparecen un montón de comandos, artículos en donde hay algo vinculado con regresión. Entonces esta es en principio una de las principales fuentes que ustedes pueden utilizar para familiarizarse más con Stata y las posibilidades que ofrece este comando. Entonces regresemos al do file y bueno, ya vimos search. Además de search hay un comando que se llama findit que te permite encontrar paquetes o procedimientos desarrollados también por terceros. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir findit xtabon, que es un procedimiento un poco avanzado para escenarios donde hay datos de panel. Entonces seleccionamos este de acá, ponemos ejecutar y que me va a dar Stata, va a ser una búsqueda y me va a permitir identificar el comando, ¿no? Entonces acá está xtabon. Entonces yo pico aquí y Stata te va a dar la posibilidad de instalar ese paquete. Entonces cuando pongo la opción findit, yo ya sé el nombre del comando. Imagínense que yo me entero que un colega del TEC se inventó un procedimiento econométrico que a mí me sirve, entonces me sé el nombre, lo busco con el comando findit y simplemente cliqueo aquí para poder instalar el programa. Ok. Bueno, entonces eso es lo esencial en términos de ayuda, búsqueda y comandos desarrollados por usuarios. Entonces los dejo a ustedes para que trabajen esto con detalle. Y aquí pues podemos cargar la base de datos nuevo. No la he sacado, entonces está por aquí todavía colgada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer algunos procedimientos básicos para conocer los datos que tengo a la mano. Entonces lo primero es describir la base de datos y para eso hay un comando que se llama describe. Entonces simplemente lo selecciono y corro. Y lo que va a hacer ese comando es darme la información de todas las variables que tengo disponible
en mi base de datos y algunos detalles adicionales. Por ejemplo, acá me dice, ok, contiene datos que vienen del archivo Maldonado 2024. Hay 1738 observaciones y la base de datos contiene 107 variables. Fue creada el 11 de mayo del 2025 y luego procede a describirme el nombre de cada una de las variables, la forma en que está guardada y el formato. Y también, bueno, si tiene alguna etiqueta. Entonces, esto está en inglés porque el trabajo está publicado en inglés. Pero bueno, no es muy difícil de entender de qué se tratan las variables. Como les había contado, es un programa de empoderamiento femenino, entonces incluye mucha información previa en términos de niveles de vida y luego información sociodemográfica como si viven en zonas urbanas o rurales. Colombia es un país que tiene una población afrodescendiente bastante grande, entonces se les pregunta de qué origen étnico son, la edad, cuál es el nivel del estrato. El estrato es un sistema de clasificación socioeconómica que usan las ciudades en Colombia para proveer bienes públicos. Por ejemplo, si eres de estrato pobre, es decir, si eres de los ingresos más bajos, entonces recibes subsidio en electricidad, agua y demás. Entonces ese sistema de estratificación sirve para identificar quiénes son los pobres. Luego hay información acerca del número de miembros de hogar, activos, si tienen refrigeradora, DVDs, carros, etcétera, etcétera, años de educación y varias variables de mercado laboral y de negocio, ¿no? Y luego algunas variables de impacto en términos de ahorro y seguridad alimentaria, entre otras. Ok, entonces con Describe puedo ver exactamente qué hay en estas bases de datos. Ok. Ahora, hay varias cosas que uno puede hacer con este comando. Por ejemplo, con Describe. Lo que yo había hecho era mostrar todas las bases de datos, lo cual es recomendable cuando uno recién está comenzando a familiarizarse con la base de datos, pero uno también podría decir, descríbeme exclusivamente un conjunto de variables que me parezcan útiles. Entonces tú le puedes decir a Stata, mira, yo quiero que solamente consideres estas, que son años de educación, fertilidad, urbano, si es afro y la edad. Entonces le digo descríbeme solamente estas variables. Entonces lo podemos correr para que vean cómo funciona. Y van a notar rápidamente que simplemente reporta las variables que yo les pedí. A diferencia del escenario anterior en donde reportaba todo. Ok, eso estuvo fácil. También le puedo decir que me describa variables que están ordenadas de manera consecutiva, ¿no? Entonces acá le digo al Stata, mira, lo que quiero es que me describas todas las variables que estén entre sysben age y sysben health. Ok, entonces ¿qué va a hacer Stata? Bueno, entonces corremos eso. Y se ha quedado solamente con las variables que tienen el nombre sysben. Sysben age, que es la primera, hasta sysben health syst, que es esta de acá, la última. Ok, entonces ya me quedé con unas variables que están en cierta ubicación en el listado de variables. Y finalmente lo que puedo hacer también es decirle que me describa todas las variables que empiezan con el prefijo HH barra inferior asterisco. Entonces de asterisco, ¿qué va a decir? Bueno, todas las que tengan la misma estructura, es decir, que tengan HH barra, las va a describir. Entonces corremos eso. Y vemos que todas las que tienen HH
van a aparecer descritas. Ok. Bueno, entonces con eso podemos describir. Stata también te permite listar variables. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Le voy a decirle a Stata, lístame estas variables, edad, afro y urbano, in 1 a 10. Es decir, que me dé las primeras 10 observaciones de estas tres variables y que aparezcan de modo listado. Entonces, si seleccionamos eso, entonces Stata te va a ofrecer las 10 primeras observaciones. Edad, origen afrodescendiente y si son urbanos. Ok. Puedes hacerlo de varias formas. Les puedes decir a Stata también que te haga un listado de estas variables, pero solamente para aquellos individuos que tienen más de 18 años. Entonces le ponemos en la condición edad mayor a 18. Ok, eso es una forma de hacer esto. Stata funciona bien con estos clasificadores, más, menos, o perdón, para ser más precisos, mayor, menor, igual, etcétera, etcétera. Un comando muy útil es el comando generar o generate, este de acá, que es para crear variables nuevas. Entonces, por ejemplo, en la base de datos yo tengo una variable que se llama el ingreso familiar. Una transformación muy común que utilizamos en econometría es tomar el logaritmo. Ok, entonces, ¿qué hago acá? Genero una nueva variable que voy a llamar el log del lab income y va a ser igual a log, el logaritmo, de 1 más el ingreso laboral. ¿Por qué utilizo el 1? Porque ustedes saben que cuando uno tiene valores igual a 0, con logaritmos se vuelve missing, ¿cierto? No se define. Entonces, para evitar convertir en missing observaciones que tienen ingreso igual a 0, entonces uno toma el logaritmo de esta forma, ¿no? 1 más el valor de la variable de interés. Ok, entonces aquí simplemente corremos esto y vamos a tener esta nueva variable. Stata te ofrece opciones para ponerle etiquetas a los nombres y una descripción detallada a las variables, así como aparece aquí. No tenemos tiempo para meternos en ese detalle, pero el comando de ayuda de Stata puede ser muy útil en esa dirección. Ok, bueno, ahora vamos a meternos ya al núcleo de lo que nos interesa. Al final del día, lo que queremos siempre es encontrar formas de organizar la información disponible. Y una forma de hacer eso es a partir de crear estadísticas sumarias. En este caso, por ejemplo, imagínate que le voy a pedir al Stata que me compute estadísticas sumarias de las variables edad, el número de miembros del hogar y el ingreso familiar. Entonces, si yo corro esto, lo que va a hacer Stata es darme esas estadísticas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, en la primera columna, el número de observaciones. Entonces, no tengo problemas de missing data. En la segunda columna, el promedio. Por ejemplo, el promedio de la variable edad es 46 años. Entonces, recuerda que este es un programa de empoderamiento femenino. Entonces, había muchas mujeres mayores en la muestra. La desviación estándar es 10 y luego tienes los valores mínimos y máximos. La edad, digamos, la participante más joven de este programa de empoderamiento femenino tiene 20 años y la más adulta 86. El número de miembros del hogar son hogares relativamente grandes, en promedio 4.5 miembros
por hogar, el valor más pequeño es 1 y el máximo 14, y un hogar con 14 personas. Y en términos del ingreso mensual, esto está medido en dólares americanos, es un entorno relativamente pobre. El ingreso promedio son 164 dólares. Y hay algunas mujeres que ganan cero, es decir, que no están trabajando de manera activa. Y hay algunas que ganan hasta 3.125 dólares. Que es bastante plata para el contexto colombiano. Ok. Ahora podemos hacer esto de manera mucho más detallada. Podemos apelar al mismo comando summarize y agregar la opción detail. ¿Cuál es la ventaja de la opción detail? Es que te va a dar información de los percentiles, de la mediana y de otros estadísticos resumen de las variables de interés. Ok, entonces podemos correr eso. Entonces nota que es exactamente lo mismo que vimos previamente, pero previamente solamente nos daban información de la media, de la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. Ahora vamos a tener información un poco más detallada. Y esto lo va a hacer para cada una de las variables. Entonces, ¿qué va a incluir? Perdón. ¿Qué va a incluir esto? Bueno, como les había mencionado, los percentiles. Entonces está el percentil, desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Está el 50%. Ustedes recuerdan en su clase estadística básica que corresponde con la mediana. Y vamos a tener aquí la media, la desviación estándar. Ahora aparece la varianza, el sweetness, que no me acuerdo cómo se traduce al español, y la kurtosis. Ok. Entonces lo mismo va a presentar Stata para la variable el número de miembros del hogar y el ingreso familiar. Ok. Bueno, entonces vamos a discutir ahora el cómputo de algunas tablas de frecuencia. Stata tiene el comando tabulate para hacer ese tipo de tareas. Entonces vamos a correr tabulate y la variable de interés en este caso va a ser una variable dicotómica igual a la unidad para el caso de los individuos que son pobres y 0 para los que no. Corremos esto y estas son las tablas de frecuencia. El 36% son pobres y el 64% son no pobres. Podemos hacer esto utilizando restricciones. Por ejemplo, podemos calcular cuál es el nivel de pobreza para aquellos que son afrocolombianos. Entonces podemos usar el comando, la opción if, y restringir a la muestra de modo tal que nos quedemos exclusivamente con los afrocolombianos. Y en ese caso vamos a ver que el nivel de pobreza es de 42%. Si hacemos una comparación muy rápida, vemos que es casi 7 puntos más que el nivel de pobreza de la muestra en general. Hay opciones más detalladas. Si uno quiere tener una tabla de doble entrada, para eso usamos la opción cell en el mismo comando y nos da una tabla de este estilo, en donde está la frecuencia y el porcentaje dentro de cada una de las celdas. Ok. Bueno, creemos ahora algunos gráficos.
Empecemos con los histogramas, que son probablemente una de las herramientas más comunes para describir una distribución. Vamos a concentrarnos en la variable años de educación. Y bueno, el comando se llama histogram. Y lo que tengo ahí son varias opciones, ¿no? En el primer caso es el comando sencillo tal y como es. Y nos va a dar simplemente esta vinculación, este histograma de los años de educación. Entonces corremos eso y nos va a generar una figura como la que estamos viendo. Déjenme moverla esto para que sea completa. Ok, entonces hay varias opciones. En este caso tenemos la densidad y nos dice que los años de educación se concentran alrededor de el año 12-11, que corresponde con el fin de la educación básica en Colombia. Entonces estos dos spikes, estos dos saltos tienen que ver con el fin de la secundaria y el fin de la primaria. Ahora ustedes pueden ver que este gráfico es bastante básico, no tiene mucho detalle. Entonces una ventaja que tiene Stata es que te puede permitir agregar información más detallada. Por ejemplo, podemos poner el número de bins, podemos alterarlos, podemos decir dame esto pero con un total, créame un histograma pero con un total de 10 bits. Entonces esa es una opción. Lo otro es decirle al Stata, mira, quiero ver el histograma pero quiero que me pongas una distribución normal y agrégame algo de edición al histograma, ¿no? Ponme el nombre de la variable que está en el eje de las X, años de educación, y ponle el título que se llame histograma de años de educación. Entonces veamos esas dos opciones. Cerremos, quedémonos con 10 bins y esto es lo que tenemos aquí. Uno puede modificar el número de bins. Hay un montón de decisiones metodológicas que se pueden discutir acerca de cuál es la manera óptima de hacer eso, pero bueno, el objetivo de esta parte del curso no es tanto discutir el cómo hacer estas cosas, sino cómo se implementan directamente en Stata, y ya veremos el detalle más técnico cuando lo cubramos en su momento. Ok, y el otro que les había mencionado era simplemente añadir una distribución normal y ponerle etiquetas y un título a la variable. Entonces aquí está, ya le pusimos años de educación por acá, el título, histograma de años de educación. Y esta línea negra es la distribución normal que le hemos pedido al Stata que ponga encima del histograma. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos ver qué tanto se acerca a una distribución normal la variable de interés, que en este caso son los años de educación. Ok, entonces eso es en términos de los histogramas. Aquí está un histograma para la variable del logaritmo del ingreso laboral. Se los dejo para que ustedes lo miren. En el caso del histograma, una limitación es que solamente nos permite observar una sola variable, es decir, cuando queremos describir distribuciones univariadas nos sirve, pero ¿qué pasa cuando queremos concentrarnos en la relación entre dos variables? Que es lo que típicamente nos interesa como economistas, ¿cierto? Queremos saber, por ejemplo, cuál es la relación que tiene la educación con los ingresos. Bueno, en ese escenario es una relación entre dos variables. Tratamos de capturar en este contexto correlaciones. Entonces, una forma de ver eso es utilizar el comando scatter. Las variables que me interesan, en este caso son el logaritmo del ingreso y los años de educación. Esto forma parte de una familia de opciones gráficas en Stata que vienen bajo el comando two-way, pero vamos a ver que esto se puede hacer de ambos lados. Entonces déjenme empezar con esta primera versión.
y veamos qué es lo que sale. Bueno, ahí tenemos la relación empírica entre los años de educación y el logaritmo del ingreso. Si uno solamente se concentra en esta distribución empírica, no queda muy claro cuál es la relación entre estas dos variables, ¿cierto? No sabemos si la relación es positiva, negativa o si la relación no existe. Necesitamos otros instrumentos, como vamos a ver en un rato, para tener una idea de la relación empírica entre dos variables. Pero por ahora, esto es lo que te reporta Stata cuando le planteas esa relación. Ahora, recuerda que yo te había dicho que podríamos probar solamente con el scatter y no poner necesariamente todo el comando toWay. Bueno, uno lo puede poner aquí directamente. Entonces uso la ventana de comandos para esta tarea y vamos a obtener lo mismo. ¿Estamos? Entonces podrían poner scatter de manera directa. ¿Cuándo es útil utilizar el toWay? Van a ver que en algunos escenarios ustedes van a querer graficar varias cosas. Entonces el toWay te sirve para poner aquí lo de scatter y podríamos poner aquí otras relaciones que quisieras graficar en la misma figura. Ok, pero eso vamos a volver sobre eso en un ratito. Ok, ahora puedes hacerlo un poquito más sofisticado y aquí es donde podemos agregar detalles adicionales. Por ejemplo, le podemos poner un título al eje de las Y y también un título al eje de las X. Entonces, esto es para tener gráficos un poquito más profesionales. Entonces, corremos esto otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Es que ahora, antes aparecía aquí log del ingreso, ahí le he puesto un nombre completo para que tenga una presentación un poco más profesional. Entonces esta figura yo ya la podría utilizar en algún reporte o en algún informe. Ok. Y hay formas más sofisticadas todavía. Este ejemplo de aquí ya es un uso un poco más avanzado de estos comandos para graficar. Entonces aquí sigue el scatter original que nos interesaba. Lo que vamos a agregar son varias opciones para darle a este gráfico un poco más de profesionalismo. Este comando nos va a permitir ajustar digamos, qué tan gruesa es la línea que vamos a utilizar para graficar las relaciones entre variables. Aquí recuerda que te había dicho que tengo el scatter original. Ahora tengo exactamente lo mismo, las mismas variables, pero ahora estoy utilizando este comando lfit. ¿Para qué me sirve este comando lfit? Me sirve para hacer un ajuste lineal en los datos. En resumen, es como si estuviese corriendo una regresión lineal y estoy graficando la predicción que se genera de esa regresión. Entonces, con este comando puedo graficar los datos, aquí con el scatter, los datos de su manera en su formato original, y van a aparecer en esos punticos que vimos, y el lfit nos va a correr una línea de regresión a esa relación empírica. Después ya tenemos aquí las etiquetas para el eje de las Y, el eje de las X. Estamos agregando un título con la opción title, un subtítulo con la opción subtitle, y además le estamos poniendo una nota en donde le decimos los datos están a nivel individual, y además estamos haciendo un ajuste de modo tal que las etiquetas aparezcan en la parte inferior de la figura. Ok, entonces podemos correr esto. Y esta es la figura que se obtiene. Como pueden ver, aquí ya aparece
el título, aquí está el subtítulo, los nombres que habíamos definido para el eje de la Y y la X, la nota en donde indicábamos que los datos están a nivel individual. Y aquí está estas etiquetas de los puntos y de la línea de ajuste que está en rojo. Ahora, si miramos esta relación, ahora sí parece que la relación es positiva, ¿no? Entonces, para niveles muy bajos, cerca del logaritmo de 2, para niveles muy altos de la variable educación, cerca a 3 y algo, ¿no? El logaritmo. Entonces, eso sugiere que la relación es positiva. Ahora, aquí hay un tema importante. Esto cambió con las versiones recientes de Stata. Antes Stata siempre ponía los labels en la parte inferior. Eso cambió y ahora uno tiene que utilizar la opción que yo les había mencionado. Recuerden que aquí cuando ponemos legend, déjenme un segundo. Ok, entonces aquí legend position, tenemos que poner la opción 6. Cuando ponemos la opción 6, Stata pone en la parte inferior. Ahora, si quieren, podemos ver qué pasa si le quitamos esa restricción. Entonces podemos copiar esto de aquí, pero no podría ser un poco más complicado. Entonces vayamos al do file y quitémosle esta opción. Entonces la voy a sacar, la voy a poner abajito. Ok, y voy a correr solamente con esto de acá. Y como pueden ver, dado que quité esa opción, ahora aparece a la derecha estas etiquetas. Ya va a depender del gusto. Por lo general, a mí me gusta que esté por debajo del gráfico. No me parece muy presentable en términos de un reporte profesional ponerlo hacia la derecha. Pero bueno, entonces no sé por qué a los programadores de Stata se le ocurrió que sería una buena idea. Pero bueno, entonces simplemente para hacer esa clarificación. Bueno. Entonces ya vimos varias funciones básicas. Hemos aprendido algunas nociones fundamentales de gestión de la base de datos. Hemos hablado de cómo generar estadísticas sumarias y hemos discutido cómo generar algunos gráficos. Hay varias tareas que en Stata se pueden simplificar usando lo que se conocen como macros o bucles, ¿no? Que son formas de gestionar los datos de una manera un poco más eficiente. Entonces, ¿qué es una macro? Una macro es simplemente una cadena de caracteres que se utilizan para representar otras cadenas. Tú me dirás, profe, ¿qué significa eso? Bueno, déjenme explicarlo con un ejemplo. Entonces imagínate que tú vas a correr una regresión y tienes varias variables que quieres incluir en tu modelo. Entonces imagínate que esas variables son los años de educación, la fertilidad, si el hogar está en un entorno urbano, si el jefe de hogar es afro y la edad. Ok, entonces yo puedo crear una macro global. Entonces, ¿cómo lo uso? Bueno, uso el comando global y en el contexto del comando global creo esta macro que le voy a llamar globList, que significa, digamos, el listado del global, y va a incluir estas variables, ¿no?
años de educación, fertilidad, urbano, afro y edad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, yo puedo utilizar este signo de dinero luego adelante del nombre del global, en este caso Glolis. Y Stata va a interpretar como si estuviese leyendo las variables originales. Entonces déjenmelo y se los muestro. Entonces corro el global y ya. Entonces una vez que corrí este global ya queda en la sesión global. Entonces ustedes van a ver y acá te dice ya corrí global. Entonces ya creé ese global, ya está guardado en la memoria de Stata. Y cada vez que lo invoque durante la sesión, Stata lo va a leer de manera directa. Entonces imagínate que ahora quiero decirle a Stata, descríbeme las variables que están en este global que le hemos llamado glolis. Bueno, corremos eso y Stata va a leer eso y me va a dar el nombre de las variables que le puse, ¿no? Entonces me va a generar la descripción de las variables que están incluidas en el global. Bueno, esto es útil porque, sobre todo cuando uno está programando o está haciendo simulaciones en Stata, esto puede ser bastante útil en términos de reducir el tiempo y evitar confusiones. Podemos utilizar el mismo global para hacer estadísticas, para computar las estadísticas sumarias. Y acá están las estadísticas sumarias. Entonces le pongo summarize y pongo el signo de dinero. Con eso voy a llamar a los globals, ¿no? Entonces Stata va a decir, cuando le pongo el signo de dinero antes del nombre, me está diciendo, ok, me están pidiendo que haga la cuenta sobre el global que se llama Glolis. Bueno, eso es el caso de los globals. También podemos generar locals. ¿Cuál es la diferencia entre el global y el local? Bueno, la diferencia es que el global, una vez que lo defines, está disponible para toda la sesión, mientras que el local solamente existe para la parte de la rutina que estás efectivamente corriendo en un momento concreto de la sesión. Entonces, mientras que el global lo defines una vez y ya no te preocupas, va a estar disponible durante toda la sesión. El local va a estar solamente disponible para cada vez que lo invoques y inmediatamente genera la tarea solicitada y luego no va a estar disponible el resto de la sesión. Ok, va a funcionar igual que en el global. Le vamos a llamar la variable, perdón, el comando es local, le ponemos el nombre, acá va a ser lolis, y luego las variables que van a estar incluidas en ese local va a ser el ingreso mensual y los años de educación. Y luego acá va a estar el comando toWait, que voy a pedir que haga un scatter, pero el scatter lo va a definir sobre las variables que están en el local lolis. Entonces, como es un local, significa que solamente lo puedo activar una vez que he hecho la definición. Entonces, en este caso concreto, ¿qué significa eso? Bueno, que si yo quiero utilizar este local, tengo que correrlo de manera conjunta con el comando que estoy interesado en utilizar. Entonces, genero el local e inmediatamente utilizo en mi ejemplo toWait y le estoy pidiendo un scatter sobre la base de las variables que están incluidas en el local. Entonces, si yo corro esto, Stata me va a generar la figura que ya vimos previamente. Ahora tú te preguntarás, pero profe, ¿qué pasa si defino el local y corro recién después? Entonces veamos qué pasa. Corremos el local y entonces definí el local, pero ¿qué pasa si ahora lo corro con el comando que quiero utilizar? Entonces corro esto y ¿qué voy a obtener?
voy a obtener nada. ¿Por qué obtengo nada? Porque he corrido en dos momentos distintos el código. Entonces, cuando lo corrí aquí, funcionó todo bien, pero como no habían instrucciones adicionales, Stata simplemente leyó y dijo, ah, bueno, aquí hay un local. Ya cuando quiero utilizarlo con el comando toWait, Stata me va a generar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque el local no está disponible a la hora que quise correr exclusivamente el comando toWait. Entonces la diferencia está, mientras que en el global yo lo defino una vez y lo puedo llamar cuando me dé la gana durante toda la sesión. Cuando yo defino un local, ese local lo tengo que utilizar de manera inmediata con las instrucciones siguientes. Si yo parto la tarea y corro primero el local y luego quiero utilizar el local para hacer alguna tarea concreta, Stata va a decir, no compadre, debiste haberlo corrido previamente todo junto. Ahora que lo corres por separado, en el segundo momento, cuando me pides la tarea, ese local ya no existe. Ese local solamente existió en el momento en que lo creaste. Inmediatamente debiste haberle dado tareas. Me debiste haber dado tareas para ejecutar algún comando. Como no lo hiciste, Stata no va a poder correr nada. Por esa razón sale este mensaje de error. Te está diciendo, necesito que me des un listado de variables, porque recuerda que Scatter necesita por lo menos dos variables, ¿cierto? Para poder generar la figura. Como el local solamente fue corrido de manera aislada, sin tomar en cuenta otras instrucciones, Stata simplemente dejó la tarea ahí y cuando lo llamas después, el local ya no existe. Entonces, solamente lo puedes utilizar en un contexto muy específico con otras tareas. Ok. Bueno, entonces tenemos los globals y los locals. Otras formas de trabajar es mediante el uso de los bucles. Stata tiene por lo menos tres opciones para utilizar bucles, que son el comando forEach, que está por acá, el comando forValues y el comando while. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imagínate que tú usemos la primera opción, forEach. En el caso de forEach, lo que te va a decir Stata, bueno, define un elemento que vamos a llamar var x aquí. forEach var x de un listado of varList, del listado varList. ¿Qué va a estar en ese listado? Va a estar los años de educación, fertilidad, urbano, afro y edad. Ah, ok. Entonces, para cada uno, dice, ¿no? De ahí viene el nombre, forEach. De los elementos que están en var x, en donde var x está definido por un listado de variables que incluye años de educación, fertilidad, urbano, afro y edad, lo que yo quiero es que me hagan lo siguiente. Display, que es un comando que es para mostrar, ahí viene el nombre, ¿no? Display, la correlación entre pobreza, que es la variable que me interesa, y var x. ¿Y qué va a ser var x? Var x va a ser cada uno de estos elementos que habíamos definido previamente, cada una de las variables que habíamos definido previamente. Y para eso vamos a aplicar, dice, bucle, el comando correlate. ¿Qué hace el comando correlate? Computa la correlación de person. Entonces vas a generar la correlación entre la variable poverty y var x. ¿Cómo voy a llamar a var x? Note que acá tiene estos puntitos de manera diferencial, ¿no? Acá el cierre y acá el inicio. Entonces tienes que ponerlo, perdón, el de acá.
Entonces, los nombres exactos no recuerdo, pero tienes que ponerlo de esa estructura para que Stata lo pueda leer. Ok, entonces corremos todo esto junto. Y Stata te va a generar las correlaciones con cada una de las variables, ¿no? Entonces, for each, correlación entre pobreza y años de educación, el coeficiente es menos 0.11, hay cierta correlación. Con fertilidad, muy bajísimo, 0.01. Con urbanidad, 0.07, bajo. Con con ser afrodescendiente, 0.69, bajo. Y con la edad, 0.0368, también relativamente bajo. Entonces, ¿para qué me sirvió el comando for each? Para automatizar una tarea que implica hacer varias cosas. Entonces, imagínate que tú tienes un montón de variables y quieres aplicar un test de diferencia de medias. Bueno, uno puede utilizar esta estructura, ¿no? For each, para que esa tarea lo haga para todas las variables que uno estime conveniente. Bueno, eso es para el caso de for each. Después está for values. Entonces, ¿cómo funciona esta opción? Bueno, va a ser muy parecido. En este caso, lo que le vamos a decir a Stata es, quiero que apliques este comando que es el summarize, el de proveer estadísticas sumarias, para todas estas variables, que son las mismas que ya definimos previamente. Si, y acá está la restricción, si la variable pobreza es igual a este i. Entonces en Stata, cuando queremos utilizar la igualdad, digamos que algo es algo es similar a otra cosa, utilizamos la doble igualdad. Entonces, igual. ¿Y qué va a significar i? Bueno, si es una variable dicotómica, que en este caso es la pobreza, entonces va a ser o 0 o va a ser 1. Entonces, para valores de i, que pueden ser 0 o 1, computa las estadísticas sumarias de todas estas variables para los escenarios en donde la pobreza es igual a 0, entonces que no eres pobre, y que la pobreza es igual a 1, en este caso eres pobre. Bueno, entonces corremos eso. Y acá va a estar lo que le estamos solicitando al Stata. Entonces nos va a dar, para la primera categoría, ¿cuál es la primera categoría? 0. Entonces, ¿cuántas observaciones son? 1115. Y acá tenemos las estadísticas resumen. Las medias, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. ¿Qué sigue abajo? Los que tienen 1, es decir, los que son pobres, son 623. Ok. Si miramos, podemos básicamente hacer una comparación. A ver, cuando eres pobre, ¿cuántos años de educación tienes en promedio? 8.6. Cuando eres no pobre, 9.54. Ok. Entonces, ese tipo de comparaciones se pueden hacer en este escenario. Bueno, y finalmente utilizar el comando while. Aquí hay un poquito más de detalle. Primero defines un local en donde i va a ser igual a 0, es decir, tu valor inicial. Y luego te dice, mientras que el valor i sea menor o igual a 1, entonces aplica esta condición. ¿Qué significa esta condición? Hazme la estadística sumaria para las variables que ya discutimos previamente. Y otra vez, pobreza igual a SI. Y además tienes que agregar un contador. ¿Para qué? Para que esa variable siga corriendo en las condiciones siguientes y se pare una vez que todas estas condiciones han sido agotadas. En este caso es sencillo porque i tiene solamente dos valores, que es 0 y 1. Pero imagínate que yo quisiese computar el ingreso promedio
para cada año de educación y tengo 20 años de educación en la muestra. Entonces, saco el ingreso promedio para los que tienen 0 años de edad, 1 año de edad, 2 años de edad, así hasta 21 años de edad. Entonces, en ese contexto, este comandito va a correr hasta que llegue a la última condición disponible, que vendría a ser 21. Pero en este caso, obviamente, no va a ser útil. Acá es más simplemente para ilustrar el uso del comando. Y obviamente les va a salir exactamente lo mismo que tenían previamente, ¿no? Entonces recuerda que esto lo hicimos con for values. Esto salió súper rápido. Este es un código un poquito más pesado, pero me da la misma respuesta. For values, esto también se puede hacer para distintos valores. Y este también funciona para distintos valores. Entonces son formas alternativas de hacer esencialmente lo mismo. Bueno. Ok, entonces todo esto lo que tiene que ver con aspectos de gestión de los datos. Lo que vamos a hacer ya en esta parte final es ilustrar el uso de Stata para hacer regresiones básicas. Ustedes ya vieron regresiones en introducción a la econometría. Entonces, no sé si lo hacen ustedes con Stata o con algún otro software. Entonces, vamos a hacer con Stata vamos a discutir cosas básicas de regresiones y también cosas básicas de test de hipótesis. Ok. Entonces en Stata, si queremos correr una regresión, el comando que vamos a utilizar es el comando regress. Y lo primero que vamos a colocar es la variable dependiente. En mi ejemplo va a ser poverty. Y luego la variable independiente, que va a ser esta variable tr. En la base de datos del estudio, tr captura si una persona recibió o no recibió el tratamiento. Entonces básicamente esta regresión simple me sirve para evaluar cuál es el efecto que tiene el programa de empoderamiento femenino sobre los niveles de pobreza. Ok, entonces la regresión es simplemente capturada por esta expresión. Regress, la variable dependiente que es poverty, pobreza, y la variable de tratamiento que es TR. Podemos correr esto. Y Stata te va a generar este resultado. Hay mucha información que provee Stata en este contexto. Aquí tienes el número de observaciones, el resultado del F, del TSF, de significancia conjunta de los parámetros. Acá la probabilidad de rechazar. No, a ver. Para ser precisos, recuerden que este es un test de significancia conjunta de los parámetros del modelo, y la hipótesis nula aquí es que todos los coeficientes son igual a 0. Y en este caso la probabilidad de SF es 0.000. Eso significa que rechazo la hipótesis nula. Luego está el R cuadrado de la regresión, el R ajustado y la raíz del error cuadrático medio. Por acá, en esta parte, tienes... esto no lo usamos mucho los economistas, esto lo usan más los estadísticos, que son estos test ANOVA. No sé si los deben haber visto en algún curso de estadística. No me voy a meter ahí porque no es el eje central. Y luego acá está la variable dependiente pobreza y la variable de tratamiento TR. Que obtengo que es el coeficiente es menos 11 puntos porcentuales. Esto es una reducción importante.
La constante, recuerden que me da el promedio para el grupo de control. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Que la tasa de pobreza promedio en la muestra para el grupo de control es una tasa de pobreza de 40%. Y el grupo de tratamiento tendría una tasa de pobreza que sería 40 menos este punto 11. Estamos hablando de 29 puntos porcentuales. Vendría a ser la pobreza. El valor del t estadístico es menos 4.73. Recuerda, para que sea estadísticamente significativa una relación empírica, tiene que estar por encima de un valor de t de 1.96 para un test de 95% de confianza. Eso lo vamos a obviamente volver a repasar durante las clases, pero como está por encima de 1.96, entonces eso significa que rechazamos la hipótesis nula de que el coeficiente asociado al tratamiento sea igual a 0. Si rechazamos la hipótesis nula, que concluimos que efectivamente la evidencia sugiere que el programa fue efectivo en términos de reducir la tasa de pobreza. Ok, entonces ese es el escenario básico. Podemos correr una nueva regresión en donde agregamos algunas variables de control adicional. Entonces, ¿qué nos interesa? En este caso nos interesa, ok, ya mostramos que el tratamiento reduce la pobreza. Veamos si ese resultado persiste una vez que agregué variables de control. Voy a agregar al diseño los años de educación y la edad. Y en ese caso, si corremos esta especificación, tenemos que el coeficiente cambia, pero no cambia de manera sustancial. Pasa de ser menos 11 aquí a menos 9.6. Entonces cambia ligeramente. La significancia estadística se mantiene y agrega los años de educación. Los años de educación y la edad tienen poder predictivo. En este caso solamente los años de educación tienen poder predictivo. La edad no tiene poder predictivo. Entonces, ¿qué sugiere esto? Que si agregamos la educación, siendo la educación un determinante importante de los niveles de pobreza de los hogares, el coeficiente se mantiene en lo sustancial, no alterado, lo cual nos dice que nuestro diseño es bastante robusto. Bueno, vamos a volver sobre estos detalles. Como les mencioné, el objetivo de este video es simplemente ilustrar cómo se usa Stata para computar estos objetos. Vamos a discutir con más detalle temas de interpretación, discutir temas de robustez y demás, pero eso va más allá de Stata. Esta sesión es exclusivamente acerca de cómo uso Stata para computar estos coeficientes. Bueno, una ventaja que tiene Stata es que te permite guardar los resultados de las regresiones que corres, ¿no? Entonces, en la última regresión que hemos corrido, por ejemplo, uno puede obtener información de un montón de objetos que han sido guardados. ¿Y eso en dónde los puedo recuperar? Bueno, Stata lo que va a hacer es crear matrices y en esas matrices va a guardar esta información. Y si yo uso este comando iReturnList, me va a decir qué información va a guardar el comando regress con respecto a lo que hemos estimado previamente. Entonces, si corremos iReturnList, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, nos va a decir, mira, Stata guarda todas estas cosas. Guarda algunos escalares, por ejemplo, el tamaño de muestra, 1738. ¿Qué más guarda? El valor del estadístico F, el R cuadrado, etcétera, etcétera.
Entonces guarda todos esos escalares. También va a guardar macros, es decir, que básicamente captura eh, las cosas que hemos utilizado. Por ejemplo, en la macro, la primera, me dice exactamente cuál es el modelo de regresión que corrí. Y además me va a generar estas matrices que colectan información de los coeficientes, de las varianzas, etcétera, etcétera. Ok, entonces yo lo puedo guardar. Por ejemplo, le puedo decir al stata, créame un escalar que le vamos a llamar ops, y que va a haber ahí, guárdame el tamaño de muestra de la regresión que acabamos de correr. Ok, entonces genero un escalar. Un escalar es simplemente un objeto en stata en donde yo puedo guardar información. Por ejemplo, si yo computo una media, luego le puedo decir al stata, guárdame esa media en un escalar. ¿Para qué me sirve? Bueno, porque luego yo podría utilizar la información de la media para hacer algunos cálculos, ¿cierto? Entonces, en ese contexto podría ser útil guardar esa información. Entonces, en este caso, simplemente le estoy diciendo, guárdame el número de observaciones. Entonces pongo escalar. Ops es lo que le voy a llamar a este escalar, lo vamos a llamar ops. Y va a ser igual a el n que viene del comando que habíamos discutido previamente, el return list. Entonces lo podemos ver acá, ¿no? Acá dice, ¿no?, que es n. Bueno, justo n está aquí, ¿no? E de n me está dando el tamaño de muestra de la regresión. Ok. Entonces puedo correr todo esto y me va a decir stata, le dije, dime cuántas observaciones hay, y bueno, me va a reportar los 1738 aquí. Entonces yo puedo guardar los coeficientes, puedo guardar el R cuadrado, puedo guardar el tamaño de muestra, puedo guardar un montón de cosas que me genera, que guarda stata cada vez que corro una regresión, para poder utilizarlas luego. Ok. Bueno, podemos ver también las matrices. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, qué es EB, EB son todos los coeficientes estimados. Entonces le voy a decir al stata, lístame esta matriz. Entonces, ¿cómo lo recupero? Pongo matrix list y el objeto que reporta stata luego de correr la regresión. Entonces, con eso podemos ver qué hay en esa matriz. Entonces lo vamos a correr y acá te va a dar la matriz con los coeficientes. Entonces, como puedes ver, el -9 que está asociado al tratamiento, menos 0.01 años de educación, el de la edad, y al final aparece la constante. Es decir, stata en esa matriz tiene guardado esta información. Stata tiene en la matriz esta información de los coeficientes. Ok. Ahora eso yo lo puedo utilizar, ¿cierto? Puedo decirle al stata, mira, quiero que me guardes esos coeficientes que tienes en esa matriz que tú generaste en una nueva matriz que yo la voy a llamar beta. Entonces le pones matrix beta y los coeficientes que vienen de la regresión que habíamos visto previamente. Entonces simplemente va a guardar. Con esto stata va a guardar. Y luego le voy a decir, mira, a esa matriz que la has llamado beta, quiero que me muestres el elemento 1,1. Recuerda que cuando corrimos esto de acá, que me dio stata, pues me dio una matriz de 1 por 4, ¿cierto? Entonces es solamente de la regresión de interés,
una sola regresión los 4 coeficientes, ¿no? Entonces esta matriz es una matriz 1 por 4, en donde el primer elemento, bueno, no sería exactamente una matriz, sería un vector, pero bueno, si queremos ponernos precisos, sería vector, pero bueno, saben que es una matriz al final del día. Entonces 1.1 coincidiría con el coeficiente asociado al tratamiento. Ok, entonces le digo a Stata, muéstrame de la matriz beta que acabamos de crear el coeficiente que está en 1.1, que ya habíamos dicho que es el coeficiente de asociado al tratamiento. Corremos eso y Stata nos va a dar el coeficiente asociado al tratamiento. Entonces simplemente nos permite identificar qué elementos hemos estado guardando en las matrices que estamos creando. Bueno, sobre regresiones hay un montón de detalles que no vamos a cubrir hoy día, pero que iremos cubriendo a medida de que vayamos avanzando con el material del curso. Entonces déjenme terminar hablando un poquito de test de hipótesis. Entonces el test más básico que podemos correr, recuerdan ustedes de su curso de econometría básica, es un t-test. Si quieres correr un t-test en Stata, es el comando t-test. Entonces, ¿qué vamos a testear? Recuerda que la variable de interés es pobreza y lo voy a comparar entre tratados y no tratados. Entonces, quiero hacer un t-test para ver si la diferencia entre tratados y no tratados con respecto a la variable pobreza es estadísticamente significativa o no. Bueno, y esta opción unequal es para capturar el escenario en donde las varianzas son desiguales, no son las mismas. Ok, entonces podemos correr eso para aplicar el t-test. Y esta es la ventana de resultados asociados con ese escenario. Entonces Stata te va a dar los dos grupos, tratados y controles. Te va a dar la información de la media. Ya les había adelantado esto. La media del grupo de control es 40. La media de los tratados es 0.29. El error estándar, la desviación estándar. Y aquí va a reportar los intervalos de confianza. Stata te ofrece la posibilidad de tener 3 hipótesis distintas. La central es la hipótesis sobre diferencias de medias. La general, digamos, no sabemos si el efecto es positivo o negativo, simplemente la hipótesis de que son distintas. Hacia la derecha, de que la diferencia es positiva, y hacia la izquierda, que la diferencia entre tratados y controles es negativa. Aquí hay un tema importante a tomar en cuenta. Aquí dice diff, ¿cierto? Acá está Stata haciendo la diferencia entre los dos grupos. A diferencia de la aproximación común, Stata lo que hace es comparar la media del control contra la media de los tratados. Originalmente uno compara la diferencia entre la media de los tratados contra la media de los controles, ¿cierto? Entonces es simplemente para tomarlo en cuenta, porque he notado que algunos estudiantes se confunden con eso, ¿no? Al final del día no debería importar mucho si es que uno se concentra en este de acá. Si utilizamos esa hipótesis de diferencias, en donde la hipótesis nula es que la media de tratados y controles es igual, y la hipótesis alternativa es que es diferente, vemos que podemos rechazar esa hipótesis nula a los niveles usuales de confianza. Ok. Bueno, y podemos terminar con una prueba F. Recuerden que la prueba F es una prueba de significancia conjunta. Es decir, queremos ver si de manera conjunta las variables del modelo son igual a 0, sus coeficientes.
Entonces, eso como se implementa en Stata, se implementa con la prueba F, y eso se captura con el comando test. Ahora, para implementar el comando test es un comando de post-estimación. ¿Qué significa eso? Que para operar necesita utilizar la información de un comando previamente implementado. Entonces, en este caso, como es un test de significancia conjunta, pues eso viene luego de implementar un modelo de regresión. Entonces, para hacerlo, vamos a correr otra vez el modelo de regresión que habíamos definido previamente. La variable dependiente es pobreza, y la corremos contra el tratamiento, contra los años de educación y la edad. Pero aquí, dado que nosotros ya habíamos corrido esa regresión, ya sabemos esos coeficientes, pues no nos interesa que Stata los vuelva a reportar. En ese contexto le podemos poner la opción quietly aquí adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Stata va a correr la regresión, pero no nos va a reportar los resultados. Lo podemos ver si ustedes quieren. Entonces vamos a correr el modelo de regresión con la opción quietly, y vamos a ver que Stata te dice: sí, ya regresioné esto, pero no me reporta ninguna tabla. Entonces, cuando ponemos quietly y decimos corre esta cosa, pero no me interesa la información de los coeficientes, solamente quiero utilizar esa información para alguna otra cosa luego. Entonces, si yo ya corrí previamente esto, para no llenarme de resultados la presentación, entonces simplemente lo corro como en quietly, en la opción quietly. Ok. Y luego de esto, acá recién ya puedo aplicar el test de significancia conjunta. Entonces voy a correr test contra el tratamiento, los años de educación y la edad, y corremos eso y nos va a salir esa significancia, ese test de significancia conjunta. ¿Cuál es la hipótesis nula? Es la hipótesis conjunta de que tanto el tratamiento como los años de educación y la edad sean iguales a 0. Entonces eso va a representar un test F. El valor del F estadístico va a ser 13.63 con 1734 observaciones y 3 grados, que corresponde con el número de hipótesis. Y en este contexto rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Pues que los coeficientes en su conjunto son diferentes a 0. Ok, otra vez los detalles técnicos de la interpretación los vamos a ir viendo, los discutiendo en detalle a medida que los necesitemos. Ok. Bueno, y aquí hay otras opciones. Uno puede recuperar, me interesa por ejemplo solamente aplicarlo sobre el coeficiente asociado a la variable de tratamiento. Entonces podemos correr eso y me va a salir 16.20, también estadísticamente significativo. Es decir, me estoy quedando solamente con, estoy aprovechando el test de significancia conjunta, pero que estoy reportando solamente el caso del el caso de la variable de tratamiento. Eso es significativo. Sabemos que hay una relación entre el T y la F. Sabemos que la raíz cuadrada de la F corresponde con el t-test. Entonces eso debería ocurrir. Y sale 4.02. Y nota que corresponde con este 4.02. ¿Qué muestra esto? Pues la conexión entre la prueba T y la prueba F, ¿no? Como les había dicho, y eso está aquí en el código. Entonces, la T simplemente es la raíz cuadrada del F estadístico. Entonces, simplemente muestra cómo podemos derivar a partir de la prueba F el valor de la prueba T. Pero bueno, todos son estos detalles que ustedes ya vieron en su curso, espero en su curso introductorio de econometría.
Bueno, esta es lo central, lo que tenía en mente para que se familiaricen con Stata. El detalle, como les mencioné, está discutido en la guía. Entonces en la guía traté de hacerlo lo más corto posible y autocontenido. Aquí está básicamente lo que necesitan saber. Hay un montón de detalles que he dejado por fuera, comandos que son útiles para pegar bases de datos y ese tipo de cosas, cuando uno tiene que hacer ya gestión de datos de manera un poco más intensiva. Pero bueno, para este curso introductorio no le voy a prestar mucha atención a ese escenario. Por lo general les daré una base de datos bastante limpia, cosa que ustedes tengan que hacer un trabajo no tan intenso en términos de la gestión de los datos. Que va a estar un poquito, vamos a concentrarnos un poco más en temas de implementación que en temas de gestión de datos. Bueno, entonces con eso debería estar esta introducción. Como les había mencionado, si queremos terminar esto, simplemente ponemos clear all y Stata borra todas las variables que tenemos aquí disponibles. Una cosa que es recomendable es nunca operar sobre los datos originales, es decir, no hacer transformaciones que cambien la base de datos. Todo pónganlo en el do file de manera que hacia el final del proceso puedan recuperar todos los ejercicios, estimaciones y demás que hagan como parte de una sesión sin necesidad de alterar los datos originales, porque eso puede ser un problema importante. Bueno, entonces con eso terminamos esta introducción a Stata y nos vemos en clase.